No sé si, no sé si hay todavía conexiones pendientes. Bueno, muy bienvenidos todos. Estamos muy contentos de poder compartir una nueva actividad de ABA Legales, el departamento de la Asociación Bautista Argentina, en el cual intentamos enfocar los grandes temas del derecho desde la perspectiva del Evangelio. Así que nos agrada mucho poder contarlos nuevamente con nosotros para esta nueva actividad. Hora de votar, así la hemos publicado, y lo de hoy va a ser una reflexión acerca del voto, la perspectiva bíblica y evangélica acerca de este derecho fundamental de las democracias, que es el voto. Lo vamos a hacer ya en unos minutos más, pero antes a mí me gustaría pedirle al pastor Jorge Pérez, como presidente de la Asociación Bautista Argentina, que él lo salude y que además tenga una breve oración para encomendar nuestra actividad a la guía del Señor. Muchísimas gracias, Gustavo. Buenas noches, hermanos y hermanas. Un placer y una bendición que como asociación y desde el área legales podamos compartir este espacio, gracias a los que han de participar activamente y a cada uno de los que están sumándose a este encuentro, y gracias por hacerlo con regularidad. Así que vamos a orar para que Dios nos bendiga y nos dé la sabiduría, y les dé la sabiduría a ustedes y a nosotros para entender cuál es la voluntad de Él en todo este tema de las elecciones en nuestro país y sobre todo de acuerdo a la palabra de Dios. Oramos entonces, Gustavo y hermanos. Tenemos este tiempo, Señor, para pensar, para aprender, para entender, para descubrir lo que tú enseñas como principios cuando tenemos que participar en la democracia en nuestro país y en tantos lugares del mundo. Queremos hacerlo, Señor, con sabiduría, también con temor y temblor, y queremos aprender y entender cuáles son las formas en las cuales debemos elegir, meditar y pensar, Señor, en quienes van a representarnos y quienes van a gobernar, Señor, nuestro país. Queremos hacerlo, Señor, en dependencia tuya en todo tiempo y en todo lugar, y sobre todo que en esta charla, en esta conferencia, Señor, en este tiempo podamos descubrir, Señor, todas aquellas cosas que nos han de edificar como cristianos y sobre todo como iglesia tuya aquí en este país. Acompaña a las personas que han de participar activamente, a los que han de disertar, a los que han de moderar, a nosotros que hemos de escuchar, Señor, para que podamos estar atentos y dependientes de ti en todo momento y en toda hora. Gracias por las oportunidades que nos das de compartir a través de esta herramienta tecnológica, este Zoom, y gracias por cada hermano o hermana que se suma en distintos lugares de la Argentina y en otros lugares que también lo están haciendo. Nos ponemos y ponemos este tiempo en tus preciosas y benditas manos, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Dios nos bendiga. Bueno, muchas gracias, pastor. Como les decía, esta es una actividad de ABA Legales, que es el espacio de la Asociación Bautista Argentina para reflexionar sobre los grandes temas del derecho desde la perspectiva del Evangelio. Esta es nuestra cuarta actividad, ya hemos tenido 3 anteriores, la primera sobre adopción, la segunda sobre eutanasia y una más sobre libertad de expresión. Todas ellas han sido grabadas y si ustedes tienen interés en estos temas pueden encontrarlos en nuestro sitio web bautistas.org.ar. Si tienen interés en estos temas, allí van a encontrar, creo yo, material muy útil. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es el tema del voto y la perspectiva bíblica y evangélica acerca del voto. Como ustedes saben, el voto es el derecho nuclear, el derecho fundamental que sostiene todo el sistema democrático. Sin voto no hay democracia. Con el voto solo no alcanza para tener una democracia, pero sin voto no hay democracia. Y lo que a mí me resulta interesante mencionar como introducción, no sé qué van a opinar los expositores después, que el voto, antes de ser un derecho reconocido por los países democráticos,
una práctica de las iglesias evangélicas donde se practicaba el gobierno congregacional de la iglesia. Es decir, primero se votó en las iglesias y luego se votó en los países. Y eso para mí es motivo de reflexión, porque lo que hoy son convicciones espirituales, en el día de mañana se transforman en derechos. Por eso que yo creo que es importante que los cristianos perseveremos en nuestros principios y en nuestras convicciones espirituales, porque la trascendencia que ellas tienen van más allá de lo meramente religioso. Y luego nacen en las iglesias, pero luego se secularizan y penetran en la sociedad. Así que nos anima recordar que el voto fue una práctica de las iglesias evangélicas antes que un derecho político, que un derecho ciudadano. Para reflexionar sobre este tema, les quiero anticipar que obviamente no lo vamos a tratar desde una perspectiva partidaria. Vamos a ser completamente neutrales en ese aspecto, porque nuestro interés no es convencer a nadie acerca de quién votar o a quién no votar. Nuestro interés es reflexionar sobre este derecho que como ciudadanos tenemos en nuestro país. De modo tal que tengamos eso presente, porque es un punto muy importante de la actividad que vamos a tener. Nos van a acompañar hoy para reflexionar sobre estos temas tres juristas, tres personas formadas en el derecho. La doctora Verónica Gural primero, ella va a exponer sobre las próximas elecciones, qué es lo que se va a votar en nuestro país en los próximos meses. Nos va a explicar cuáles son los requisitos constitucionales para el ejercicio del voto y para ser candidatos. Luego el doctor Daniel Montamat va a exponer también, y finalmente el doctor Raúl Cialaba. Verónica es abogada, como les dije, ella es miembro de la Iglesia Bautista de Ramos Mejía, es funcionaria del Poder Judicial, especialista en Derecho Comercial, y ella va a exponer sobre nuestra Constitución Nacional y el sistema electoral que actualmente nos rige. Daniel Montamat es economista, doctor en economía, es doctor en derecho también. Él ha sido director de Gas del Estado, él ha sido también presidente de YPF y también ha sido secretario de Energía de la Nación. Y Raúl Cialaba, él es abogado también, es empresario. Él es el presidente de la Sociedad Bíblica Argentina, vicepresidente del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, es uno de los miembros fundadores de ACIERA, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, y fue 2 veces candidato a diputado nacional e integró también el colegio electoral del año 1989, el último colegio electoral que sesionó en nuestro país en los tiempos en que la elección del presidente de la República no era directa, como lo es hoy, sino indirecta a través del colegio electoral, que Raúl formó parte de ese colegio. Así que creo que vamos a escuchar de ellos cosas muy interesantes y esclarecedoras. La dinámica de la actividad de hoy va a ser la siguiente. Yo les pediría a todos ustedes, por favor, que silencien sus micrófonos para que el ruido ambiente no perturbe a los expositores. Van a exponer cada uno de ellos alrededor de 15 minutos. Seguramente durante la exposición a alguno de ustedes se les ocurrirán preguntas o reflexiones. Yo les pediría que las hagan a través del chat del Zoom, y cuando las exposiciones finalicen va a haber lugar a que podamos hacer estas preguntas. Esperamos terminar
a las 8:30 puntualmente. Se los aviso con anticipación para que ninguno esté preocupado de que se les hace tarde para alguna otra actividad y puedan disfrutar de la experiencia de hoy hasta el último momento. 8:30 esperamos concluir. Bueno, sin más prolegómenos entonces, le cedo la palabra a Verónica, luego expondrá a Daniel y luego Raúl. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, queridos hermanos. Para mí la verdad que es un privilegio y me siento agradecida por poder tener este espacio, por haberme cedido este lugar para compartir con ustedes, formar parte de esta charla. Y bueno, a manera de introducción, un poco les quiero contar, muy sencillo, cuáles son los requisitos que establece nuestra Constitución Nacional para poder ser presidente y vicepresidente elegido, ¿no? Primeramente se requiere que el candidato haya nacido dentro del territorio argentino o sea hijo de ciudadano nativo, para el caso de aquellos que han nacido en territorio extranjero, ¿no? Y después también se requieren los mismos requisitos para ser elegido senador. La reforma de 1994 suprimió la exigencia de pertenecer a la comunidad católica apostólica romana a los candidatos que se postulaban para presidente o vicepresidente. Por eso hoy en día lo más importante es que se requiere ser argentino nativo o hijo de Argentina o argentino para el caso de aquellos ciudadanos que han nacido en el exterior y que han optado por la ciudadanía argentina. Y esta última alternativa se estableció en nuestra Constitución para no cerrar el camino a aquellos postulantes que eran hijos de exiliados argentinos por causas políticas. En cuanto a los requisitos para ser elegido senador, se requiere tener una edad de 30 años, haber sido 6 años ciudadano de la nación. Habla el artículo, es el artículo 55 de nuestra Constitución, de que tiene que percibir una renta anual. Ese monto quedó completamente desactualizado, hablaba de 2.000 pesos para en aquel entonces, y se requiere ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia inmediata en ella. Esto de la residencia inmediata y ser natural de la provincia, un poco también tiene que ver con la idea de poder fomentar o poder integrar a aquellos inmigrantes que quisieran formar parte de algún partido político, ¿no? Y la exigencia anual, de la renta anual, como les dije anteriormente, ha devenido completamente superflua, o sea, hoy no se aplica en absoluto, ni tampoco sabemos a ciencia cierta cuál sería el equivalente hoy en día. Estamos hablando de una constitución sancionada, reformada en el año 1994. En cuanto a ser natural de la provincia que lo elija, tiene que ver con poder fortalecer el conocimiento y la ligazón con los problemas propios de los estados locales, ¿sí? Aunque debemos decir que tampoco este requisito muchas veces también fue pasado por alto. Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de 25 años, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio y ser también natural de la provincia que lo elija. Son requisitos muy similares a los de los candidatos para ser senadores, ¿sí? Vayamos un poco ahora pasando por estos requisitos, un poco que introducirnos en el tema de las PASO, las elecciones que tenemos el próximo 13 de agosto de este año, ¿no? La denominación PASO representa las iniciales de primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Este tipo de comicios se realizan antes de las elecciones nacionales, ya sean legislativas o presidenciales, y las palabras que componen muestran distintas características de la instancia democrática de nuestro país. Decimos que son primarias porque son comicios en los que se vota entre una serie de precandidatos dentro del mismo espacio o partido político, ¿no? Para que finalmente emerja una postulación individual para las elecciones de octubre.
Decimos que son abiertas porque a diferencia de las internas partidarias, donde solo pueden votar los afiliados, en las PASO toda la ciudadanía está convocada a elegir su precandidato dentro del espacio de su preferencia, ¿no? Son simultáneas porque se realizan en todo el país a la misma hora y finalmente decimos que son obligatorias porque al igual que la votación de octubre, ir a votar constituye un deber cívico y quienes no lo hagan son pasibles de multas y sanciones. Y algo muy importante que hay que saber es que las PASO no asignan cargos, ¿sí? Sino ganadores de las internas partidarias. ¿Quiénes están exentos de votar ese día, por ejemplo, ¿no? Los jueces y auxiliares que por imperio de la ley deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure este acto comicial. Aquellos que en ese momento, ese día, se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar donde deben votar y justifiquen ese alejamiento por motivos razonables. Los enfermos o aquellos imposibilitados por fuerza mayor que esté suficientemente comprobada, y el personal de organismos de empresas y servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impiden poder asistir. ¿Qué pasa si me eligen autoridad de mesa y no puedo ir a votar o no puedo ir a cumplir esa función para la cual me han designado? Establece el código en este caso que si los ciudadanos designados como autoridades de mesa no se presentan o hacen abandono de sus funciones, se verán expuestos a posibles penas de prisión que van desde los 6 meses a los 2 años. Y tienen que, en el caso de no poder ir, tiene que obviamente que justificarlo con un tiempo de antelación suficiente que la ley establece para este caso. Y todos aquellos que hayan sido designados para ser autoridades de mesa en las PASO tienen que saber que también deberán hacerlo en las elecciones generales de octubre. Nuestro código electoral más o menos establece los requisitos para poder ser autoridad de mesa. Se requiere ser un elector hábil, tener entre 18 y 70 años, residir en la sección electoral donde debo desempeñarme, saber leer y escribir, estar inscripto en el padrón electoral y no estar afiliado a ningún partido político, ¿sí? En las elecciones de las PASO del 13 de agosto vamos a elegir el candidato que emerja de esa coalición partidaria, presidente y vicepresidente de la nación. 24 senadores nacionales, que se votan en 8 provincias, porque hay algunas provincias que han adelantado la elección, las PASO. 130 diputados nacionales, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, y es importante saber que las agrupaciones políticas que emerjan a partir de esta votación tienen que superar el 1.5 de los votos válidos para competir en las elecciones generales de octubre. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, se van a votar al gobernador, al vicegobernador, 23 senadores provinciales, 46 diputados provinciales, incluyendo también en este caso a los intendentes, concejales y consejeros escolares de los municipios. En cuanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también se ha de votar al jefe, al vicejefe de gobierno, los legisladores de la ciudad, son 30, se renueva la mitad de la legislatura, y los 15 integrantes de las juntas comunales, ¿sí? Esto es lo que uno tiene que votar el 13 de octubre. Ahora bien, ¿qué es el balotaje, ¿no? El famoso balotaje, ¿qué es y cuándo se produce? El balotaje en la Argentina se implementó en el año 1995, es decir, un año después de la reforma de nuestra Constitución, que fue en 1994. Por eso está incluido en los artículos 97, 98, que especifican que si la fórmula más votada obtiene más del 45%, sus integrantes serán proclamados presidente y vicepresidente automáticamente. Pero si ese porcentaje es menor, es decir, no han superado el 45%,
y la diferencia con el segundo anterior no llega a los 10 puntos, debe haber segunda vuelta. En el mismo sentido, el artículo 151 de la Ley 24.444 estableció que si no se dan ninguna de estas condiciones, se realiza una segunda vuelta que debe realizarse en los 30 días siguientes a la de la última elección, y dice que participan las dos fórmulas más votadas, ¿no? Siempre para estos casos se cuenta la mayor cantidad de votos afirmativos válidamente emitidos. Por eso es que, bueno, la fecha estipulada para el caso de que hubiese balotaje próximamente sería, en el caso de que haya un empate, perdón, que haya esta situación que estamos hablando del 45, que no superen los 45% de los votos, o no haya una diferencia de 10 puntos, va a ser el 19 de noviembre, ¿sí? La fecha estipulada para el balotaje. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el caso de que ningún candidato a gobernador supere el 50% de los votos, habrá un balotaje entre los dos más votados. Fíjense que hay diferencias en este caso con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No habla del 45%, sino que ya habla de un 50%. Y en la provincia de Buenos Aires también la situación es distinta porque rige el mismo reglamento que en otras 19 provincias del país, el cual determina que serán elegidos gobernador y vice la fórmula que obtenga la siempre mayoría de votos. Es decir, que acá no hay posibilidad de que se defina en segunda vuelta. O sea, que en caso de que haya un hipotético empate, es la legislatura de la provincia quien decide por mayoría absoluta. Vamos ahora a hablar un poquito de lo que es el voto en blanco, ¿sí? El voto en blanco es considerado válido, pero no es afirmativo para ninguno de los candidatos. Una de las dudas más frecuentes es cómo funciona el voto en blanco, el cual se considera cuando cuando el sobre está vacío, o cuando contiene un papel que no tiene imágenes, que no tiene textos, que no tiene objetos extraños. O cuando tiene dentro de sí una boleta que si bien es oficializada, pero le falta el cuerpo correspondiente a esa categoría. Entonces, en ese caso, esa categoría faltante es la que se va a considerar voto en blanco. Una de las creencias más comunes que hay con el voto en blanco es que beneficia al candidato que más votos haya obtenido. Bueno, no es así. Esta es una creencia que es falsa, ¿no? Tal como explica la definición, el voto en blanco representa el rechazo a cualquier candidato. Pero ¿cómo se computa? Dice que el voto en blanco afecta de manera directa al porcentaje final que obtiene cada candidato según qué tipo de instancias se esté atravesando en la elección. En el caso de las PASO, si hay un voto en blanco, dice que son considerados para el porcentaje final de cada candidato, mientras que en las generales, y en un hipotético caso de balotaje, es diferente. En las PASO los votos en blanco son contabilizados para el recuento final, ya que es una instancia en la que los candidatos deben superar el 1,5% de los votos, 1,5% de los votos válidos, afirmativos. Distinto es el caso en las generales, en las elecciones generales y ante un posible caso de balotaje. Entonces, se computarán, en este caso, los votos afirmativos válidamente emitidos para proclamar ganadora una fórmula presidencial. Entonces, conclusión es que el voto en blanco, en el caso de las elecciones generales, no cuenta, ¿sí? No cuenta para el candidato que más votos obtuvo. Y lo último que nos pareció interesante hablar es que cada vez que se aproxima una elección, rebrota o resurge el conflicto, la problemática que se establece en torno a la boleta única versus boleta tradicional, ¿no? Y un poco acá fuimos como reclutando algunas corrientes, algunos pensamientos que están a favor y otros que están en contra. Bueno, como para poder ilustrarnos un poquito, decimos que con la boleta única, el votante solamente marcaría su decisión en una planilla, ¿no?
Mientras que con el voto actual sabemos que uno establece y elige la boleta que es de su elección y la coloca en el sobre, o muchas veces corta boleta también. Pero bueno, con la boleta única uno puede como tildar, elegir la opción. Y en el caso de que no esté a favor de ningún candidato, simplemente no la tilda y ahí se produciría en este caso un voto en blanco frente a un caso de boleta única. Las ventajas que establecería un sistema de boleta única es que la boleta sería una sola para cada votante, ¿sí? Y la impresión de esa boleta la realizaría el Estado en este caso, sin la participación de los partidos políticos. Los fiscales no deberían ir a chequear los posibles faltantes de boleta, porque con la boleta única en el cuarto oscuro no hay nada. Y se terminarían de esa manera las prácticas usuales, como lo es el robo de boletas, las roturas, las boletas truchas, ¿no? Y al no tener que colocar tanta cantidad de boletas en los cuartos oscuros, sería mucho más ágil la elección y no sería necesario contar hasta con un aula, sino que los espacios podrían ser hasta aún más reducidos. Y se ha dicho que la boleta única viene a garantizar la equidad en la competencia electoral, porque toda la oferta electoral está expresada de la misma manera y que no se beneficia a ningún partido político o frente electoral en particular en este caso. Pero bueno, hay quienes no están de acuerdo con este sistema y un poco lo que dicen es que, bien, en la Argentina es muy fácil crear un partido político, ¿no? Y que por lo tanto implementar la boleta única, hay una decisión muy importante que hay que tomar y es el diseño. Entonces dice, ¿qué se hace? ¿Se pone a uno? ¿Se pone a todos los que conforman parte del partido? Si hacemos la letra más chica para que entren más cantidad de nombres de candidatos, se estaría generando una inequidad, sería más difícil acceder a la información de todos ellos. Bueno, hablan de un poco acá de los que tienen disminución en la visión o los adultos mayores que tendrían un poquito más de dificultades para identificar a sus candidatos. Y el tema es que la ubicación de las candidaturas, en este caso, sería por sorteo. Entonces acá lo que ellos hablan es que no se estaría garantizando un poco como, no habría equidad en el 100%, ¿no? Y lo otro la otra variable que un poco no están de acuerdo es por lo que dicen la fortuna. Entonces dice que uno tiende a tildar siempre los primeros que aparecen en la lista y dejaría sin tildar los últimos. Pero bueno, son todas hipótesis, ¿no? Hipótesis que fuimos reclutando. Así que un poquito más o menos este es un pantallazo para poder ponernos en tema de lo que es una leve introducción a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y bueno, y ahora le cedo la palabra a Gustavo, que es el moderador de la charla, para que siga de acuerdo con el cronograma estipulado. Bueno, muchas gracias, doctora Gural. Y continuamos entonces escuchando al doctor Daniel Montamat. Bueno, muchas gracias. Un saludo especial a aquellos que conozco y respeto a aquellos que no conozco. Hora de votar. Ética y eficacia. Principios bíblicos que orientan el voto. Esta fue la convocatoria del tema y voy a hacer mis reflexiones, más o menos 3 bloques de ideas. Un primer bloque referido a la cosmovisión que yo creo nos obliga a interpretar los distintos temas de realidad. Realidad física natural, científica, realidad social, realidad económica, realidad política, a la cual está vinculado el tema de la cosmovisión. Segundo, dentro de la cosmovisión cristiana, algunas reflexiones sobre los posicionamientos que hay respecto a la participación del creyente, del que tiene convicciones cristianas en la política, y después bajar en un tercer bloque estas reflexiones, estas ideas, a la complicada realidad política social argentina.
¿Qué entendemos por cosmovisiones? Lo tenemos que tener en claro los cristianos, porque cada vez viene más hackeada nuestra cosmovisión en la interpretación de las distintas realidades. La cosmovisión responde a las dos preguntas básicas de la existencia. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Los seres humanos. Y la cosmovisión cristiana bíblica nos dice que venimos de Dios, somos criaturas de Dios. Pertenecemos a una raza que se rebeló con Dios, caída. Dios irrumpe en la historia, en la persona del Señor Jesucristo. La obra de reconciliación del Señor Jesucristo permite a la raza humana reencontrarse con Dios y vamos a un destino con Dios o separados de Dios. Eso es básicamente la cosmovisión cristiana que debemos activar siempre en los temas de interpretación de la realidad, porque viene en repliegue. Esto lo tenemos que aceptar, reconocer. Y viene en repliegue en muchos de países donde la cosmovisión cristiana tuvo más influencia en el pasado que ahora. Viene en repliegue a lo mejor porque la iglesia no está haciendo la sal y luz que debería ser, a lo mejor porque se le están agotando los tiempos al príncipe de este mundo y ha agilizado su campaña de comunicación y confusión. Lo cierto es que viene en repliegue y quien viene ocupando espacio en este repliegue de la cosmovisión bíblica cristiana de la realidad es la cosmovisión materialista de los temas de la realidad. Está resumida por Marx, está puesto en el manifiesto comunista en estas palabras: no hay Dios, alma ni eternidad. La única realidad es la materia. Y que tiene un actor hoy muy promocionado internacionalmente, un historiador de origen judío, Yuval Harari, escribió uno de sus últimos libros, Homo Deus. Yuval Harari dice que los seres humanos somos básicamente máquinas biológicas guiados por ciertos algoritmos básicos. Que como máquinas biológicas la muerte es un problema técnico, la muerte física me estoy refiriendo, y como problema técnico se va a resolver como se resuelven las enfermedades, es decir, en algún momento, con ingeniería genética, con inteligencia artificial, vamos a lograr ser seres transhumanos y alcanzar la inmortalidad. Bueno, esta visión, cosmovisión materialista, viene penetrando las ciencias, viene penetrando las ideologías y viene influyendo en la política. Y ustedes me dicen, ¿y esto qué tiene que ver con el tema del voto? Cuidado, porque esta visión materialista impregna muchas fuerzas políticas, muchos dirigentes políticos. ¿Puede tener consecuencias prácticas? Sí. Porque la cosmovisión materialista puede terminar poniendo en juego indirectamente nuestra libertad religiosa y nuestra libertad de conciencia. ¿Cómo es esto? Y sí, ¿cómo vamos a predicar del pecado en un mundo donde el hombre es una maquinaria biológica regida por algoritmos básicos? No, está prohibido predicar el pecado. Eso genera sentimiento de culpa, degrada las posibilidades del ser humano en ciertos sentidos. ¿Cómo vamos a dejar de casar en la iglesia gente del mismo sexo que quiere casarse, si esto está permitido ya por la ley? No puede negarse, Pastor Volati, a eso. Es médico, enfermera en una institución pública, le piden que practique un aborto, todavía se puede
hacer objeción de conciencia. Bueno, se levanta la objeción. No, usted recibe un salario público, no se puede negar a eso. La concepción, la cosmovisión materialista está llevando a esta cosa. Es hombre de ciencia, y bueno, con la inteligencia artificial y la ingeniería genética, bueno, vamos a hacer estas y estas experiencias, a ver si creamos esta raza sobrehumana, etcétera, etcétera, en los distintos campos. Entonces, primera reflexión, a la hora de votar, tengamos en cuenta que el análisis de la realidad debe ser hecho de una perspectiva bíblica. Reivindiquemos en este mundo donde está en retroceso la cosmovisión bíblica de la realidad. Para las ciencias físicas y naturales, para las ciencias sociales, para la política. Segundo bloque de ideas. Claro, en la perspectiva cristiana de la realidad, ustedes saben que hay distintas concepciones respecto a cuál es la participación que tiene que tener el creyente, o si quieren, la iglesia, en la política o en las instituciones relacionadas con el poder político. ¿Se acuerdan de aquel cantito? ¿No? Yo a veces lo he cantado inocentemente cuando era chico. ¿Cómo era? Eso era cuando gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Redentor. Las naciones unidas como hermanas, daremos bienvenida al Señor. Bueno, eso viene de una concepción, concepción de que la iglesia está para penetrar las instituciones políticas, penetrar el poder y desarrollar la alfombra roja para que el Señor Jesucristo en algún momento, en la segunda venida, venga y se haga cargo de este poder ya penetrado, institucionalizado por su rey, por su iglesia. Hay otro punto de vista extremo, aquellos que dicen, no, nada que ver la iglesia con la política. Yo no sé si ustedes han escuchado de algún concejal o algún intendente menonita, o amish. Los menonitas, los amish, pertenecen a comunidades muy respetables, yo he conocido algunos de ellos. Bueno, en la medida en que el voto no sea obligatorio, la verdad que si ellos pueden desentenderse no solo de la política, sino aislarse como comunidad, lo hacen. Estoy presentando casos extremos, ¿no? Para ver, por un lado, la iglesia, activismo político, penetración de las instituciones políticas para traer el reino. Y por otro lado, no, la iglesia totalmente aislada, sin nada que ver con la política. Y entonces aquí venimos. ¿Y qué dice? Sí, mamá. Sí. Perdón. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, la verdad es que a veces queremos hacerle decir a la Biblia cosas que no dice sobre la política. Porque cuando uno busca desde la primera página de la Biblia hasta la última, en el periodo prediluviano, la verdad que la organización política era anárquica y ley del más fuerte. Y después el periodo prediluviano, con Noé, su familia, donde viene el gobierno humano, todas las páginas de la Biblia vemos monarquías, pueblo elegido por Dios, el Señor quiere establecer una teocracia con su pueblo elegido, con Israel. ¿Qué le pasó con la teocracia? Acuérdense el periodo de los jueces. En aquellos días no había autoridad en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, le pedían un rey. Bueno, reyes, después tenemos emperadores, gobernadores delegados, en fin, todas autocracias. Hay un tema, sí, que es clarísimo y está en el Antiguo y en todo el Nuevo Testamento.
respecto a la relación del creyente como súbdito frente a este gobierno de reyes, de emperadores, de autoridades plenipotenciarias, que no se metan con mi relación con Dios, que no se metan con mi fe. Acuérdense de los amigos de Daniel, cuando vino decreto de Nabucodonosor, había que adorarlo, no, terminaron en el horno de fuego. El propio Daniel, después ya el régimen persa, cuando le hacen le organizan esa trampa para hacerlo caer, Daniel seguía orando, mirando a Jerusalén. Los apóstoles en el Nuevo Testamento, cuando viene el concilio judío y le dice che, déjense de alborotar esto, estaba el Señor Jesucristo, ya había resucitado, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué otra cosa dice la Biblia? Y yo escogí, porque el tiempo es muy limitado, de los pasajes de Pablo, donde dice que hay que someterse a las autoridades y eso. Preferí escoger a Pedro. Primera Pedro, y leo, Primera Pedro, ahí en el capítulo 2, versículos 12 al 16. Para que toquemos también algún principio bíblico de lo cual hemos hablado. Dice Pedro: mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ahora, esto lo está diciendo Pedro cuando existía un gobierno dictatorial tiránico y donde las autoridades muy posiblemente no estaban haciendo lo que él decía, aunque puestas por Dios, hijas de la providencia divina, no estaban ahí operando el bien, sino a veces operando el mal. Era ingenuo Pedro de decir: sométanse a esto, que están puestos para hacer el bien, pero están haciendo mal. No, yo creo que no. Lo que tiene Pedro acá para decirnos es: miren, las autoridades en el fondo, cualquiera sea la forma de gobierno, están para evitar la anarquía prediluviana. Segundo lugar, sométanse, actúen de manera prudente, que vean su buena conducta, no a la violencia, no a la anarquía. Ahora, estaba en un régimen monárquico. Las democracias tienen origen en la modernidad, en las teorías contractualistas. Acuérdense el contractualismo absoluto de Hobbes, que decía: los hombres son sociales y se organizan en sociedad los individuos para evitar justamente la anarquía. Entonces delegan un poder absoluto en un soberano, ceden derechos para que él los proteja de esa anarquía. Después viene el constitucionalismo, digamos, las teorías contractualistas liberales, con Locke. No,
Sí, se organizan los hombres, pero tienen ciertos derechos fundamentales, que hay que respetarlos. Y el poder no puede ser absoluto. Viene el tema de la división de poderes, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a las democracias más o menos modernas donde hay posibilidades de voto. Yo creo que si Pedro estuviera en el día de hoy escribiendo este pasaje, inspirado por Dios, diría, mire, las autoridades están puestas para hacer el bien. Si están haciendo el mal, bueno, usen el voto para castigar. Porque el voto es importante para premiar o para castigar a la buena autoridad. Entonces, cierro con esto. La Iglesia no está para copar las instituciones, el reino no es de este mundo, pero tampoco estamos para promover la indiferencia política. Habrá creyentes cristianos que se quieren comprometer más con la militancia en un partido político, etcétera, etcétera. Eso es otro tema. Acá estamos hablando del voto. Y nos han explicado bien que el voto vale, y que el voto en blanco no castiga. Entonces, usemos el voto para tratar de elegir sabiamente, teniendo en cuenta, lo primero que al ejercer nuestros derechos políticos los debemos ejercer dentro de la cosmovisión cristiana, que también presupone valores y presupone una ética. Bajo esto y termino en la Argentina. El mundo está mal, la Argentina está peor. Hay algunos que están ahí en España, no sé si habrá algún otro en otro lugar. Y si me piden una síntesis, ¿por qué estamos tan mal? Miren, en 1950, porque a veces hablan de 1910, en 1950 el producto argentino per cápita, que es producto, la cantidad de bienes y servicios que genera un país, dividido el número de habitantes, era el octavo en el mundo. ¿Sabe cuántos estamos hoy? Número 68. Esta es la degradación económica que ha tenido la Argentina. Ahora, hay degradación en todos los órdenes, y acá educadores hablarán de la educación, porque la cuestión es general. Y si me piden un diagnóstico de por qué la degradación argentina, yo se los resumiría en esto. La degradación argentina es la consecuencia de un combo de valores de cambalache, anomia desde el punto de vista institucional e ideas equivocadas en orden económico y en orden social. Cambalache. Yo me estaba recordando, ¿no? Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. ¿Saben? Fue escrito en 1934. Si no es nuevo. Lo nuestro tampoco es nuevo, esta degradación relativa. Y el profesor Carlos Nino, en 1991, escribió Un país al margen de la ley, donde describía esta anomia colectiva que va de arriba hacia abajo. De arriba viola normas con más consecuencias, pero de abajo, cuando puede, también su picardía, se acata pero no se cumple. Así no va. Y así nos va reiterando también fórmulas económicas que han fracasado. Termino con esto. A la hora de votar, teniendo en cuenta la lectura bíblica de la realidad, teniendo en cuenta que cuidado con aquellas ideologías o plataformas que promueven
la cosmovisión materialista, porque nos puede traer consecuencias para la libertad religiosa. Si le ponemos alguna reflexión al voto, votemos por valores de decencia, de esfuerzo, de trabajo, y aquellos que permitían botear un horizonte mejor para los hijos en este país, votemos por un país donde se respete la ley y votemos por, tengamos cuidado de votar por aquellas propuestas que nos proponen atajos facilistas a los problemas de larga data. Entonces, con eso cierro la intervención. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, y vamos a pasar ahora a escuchar a Raúl Cialaba, que es el último bloque de exposición, y luego de eso vamos a comenzar con la etapa de preguntas. Así que adelante, doctor Cialaba, por favor. Gracias, Gustavo. Gracias también, Verónica y Daniel, por las exposiciones. Y yo quisiera hacer algunas reflexiones más bien referidas a la responsabilidad cívica y a la importancia de cada voto. Jesús en el Sermón del Monte nos dejó el desafío a los cristianos de manera magistral de ser sal y luz en este mundo. Nos mostró con su mensaje que ser buenos ciudadanos es algo más que nos firmen el documento de identidad después de emitir un voto cada 2 años. Nosotros como cristianos sabemos que tenemos una doble ciudadanía, la llamada ciudadanía del reino de Dios, pero también la de este mundo, la de este reino en el cual estamos. Reino que exhibe evidentemente un divorcio entre la política, la religión y los valores. Solemos decir o escuchar, yo soy apolítico, cuando no queremos que se nos mezcle en ninguna posición. Y sin embargo, eso no es cierto. Cada uno de nosotros en la vida diaria inevitablemente hace de una manera u otra política. Por acción o por omisión, optamos, decidimos, elegimos frente a distintas circunstancias que se nos presentan, sean estas en nuestra vida familiar, de trabajo, de relación o de estudio. También políticamente lo hacemos, aun cuando comprobemos que política y fe van por carriles separados, estamos llamados a encontrar maneras de articular pensamiento y acción. Esto no significa para los cristianos alcanzar uniformidad de criterio, pero sí, como bien decía recién Daniel, involucramiento. Y particularmente ante un hecho eleccionario, cada uno debe hacerlo en el partido que mejor lo represente o con el candidato que mayormente lo represente. La importancia de las elecciones como las que tendremos es indudablemente por demás significativa. Recordemos que quienes resulten electos nos van a gobernar e impulsarán medidas, acciones y leyes que van a influir sobre cada uno de nosotros en el futuro inmediato y no tan inmediato. Con nuestro voto estaremos apoyando a quienes creemos que mejor llevarán adelante nuestras convicciones sobre lo que significa el bien, la vida, la justicia, y quisiéramos que con sus acciones de gobierno den testimonio de ello. Debemos tener en cuenta que la conciencia cristiana no permite apoyar leyes que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de nuestra fe. La vida democrática necesita fundamentos verdaderos y sólidos, esto es, principios éticos que no son negociables. Si miramos para atrás, desde nuestra formación como nación, la economía ha sido el factor predominante en el desenlace de los acontecimientos de nuestra historia pasada y presente.
Pero sin embargo, los problemas nacionales tienen raíces más profundas que las que puedan alcanzar los análisis económicos. Es alarmante comprobar que la sociedad argentina no ha podido resolver problemas esenciales que hacen a su constitución como nación, y que los mismos se han mantenido y se vienen manteniendo por décadas y amenazan con acompañarnos sin resolución. Repasemos brevemente. Crisis de valores y vacío moral, demostrado en los altísimos niveles de corrupción generalizada. Desequilibrio cultural y social, representado por la falta de igualdad de oportunidades. Pérdida de confianza y esperanza, corporizada en la ausencia de un proyecto de nación. No representatividad de los dirigentes sociales en todos sus niveles, ejemplificada en la falta de idoneidad para ocupar cargos públicos. Olvido del bien común, en contraposición al interés individual y a la búsqueda de beneficios personales o sectoriales. Falta de justicia en todos los órdenes por el olvido de normas que llevan a premiar lo bueno y castigar lo malo. Después de analizar sumariamente todos estos temas, uno puede preguntarse si acaso las cuestiones éticas en la política le importan a la ciudadanía. Lamentablemente, los argentinos preferimos tener gobernantes fuertes antes que instituciones sólidas. Por eso, en la hora de votar, recordemos una vez más que nuestro voto es muy importante. Pensemos que con él debemos ayudar a elegir gobernantes que se preocupen por terminar con el hambre y la pobreza, se ocupen de la seguridad de las personas y sus bienes, la protección de la vida y de la familia, un mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la educación, el cuidado de nuestros menores, el combatir todo tipo de esclavitud como son la trata de las mujeres, la prostitución, las drogas, y todo ello deberán hacerlo en un marco de honestidad y de transparencia. No debemos dejar de mencionar también, y es bastante común escucharlo, la importancia del cuidado del medio ambiente, la de una economía que más allá de los índices fríos se ocupe de las personas y del bienestar general, de la salud como un derecho inalienable, la igualdad de oportunidades, el impartir justicia en tiempo y forma, el respeto a la ley y a las normas, el diálogo por sobre la violencia, la solidaridad frente al consumismo y el repudio a la violencia en cualquiera de sus formas. El Señor ha dado dones a cada ser humano para ser usados para el mejoramiento de la sociedad en la que nos toque vivir mientras esperamos que Él venga. Nuestra responsabilidad como ciudadanos y como evangélicos, la de transmitir las buenas nuevas, debe hacerse sentir e influir a través de nuestro voto para que éste luego se transforme en legislaciones y medidas de gobierno acordes con ello. Contrastar nuestros principios de fe cristiana con las promesas y propuestas partidarias, haciéndolo a la luz del Evangelio, nos va a ayudar a decidir a la hora de votar. Pero tengamos muy presente siempre que ninguna iglesia, repito, ninguna iglesia puede imponerle a sus miembros partido ni candidato alguno, debiendo cada uno elegir en conciencia y en oración la opción que mejor crea, la que mejor represente la voluntad de Dios para la hora actual. Ahora, ¿nos dice algo la Biblia sobre el deber del cristiano de votar? Aunque la Biblia no nos indica específicamente cómo votar, sí muestra principios a tener en cuenta. La Biblia no nos habla de manera específica sobre un deber cristiano de acudir a las votaciones o de cómo hacerlo, pero sin lugar a dudas, el voto es un derecho y un deber cívico, el cual
todos debemos cumplir como cristianos. Sin embargo, si existen principios bíblicos que nos pueden servir de guía a todos los cristianos en este proceso electoral. Un claro ejemplo de esto es que en la Biblia se nos enseña a ser obedientes a las autoridades y orar por ellas. En 1 de Timoteo 2, versículos 1 al 3 nos dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede a su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Orar es un principio fundamental bíblico, el cual va a traer paz a la nación. Las autoridades deben saber y sentir que existen personas que oran a Dios pidiendo por ellos y para que hagan lo justo. Además, otro punto que nos señala la Biblia es que somos llamados como cristianos a buscar la justicia y la equidad. En Proverbios 21:15 nos dice que la justicia es una alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. Y en Isaías 1:17 nos indica que aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Por lo tanto, al elegir a quienes nos gobernarán, como cristianos, deberíamos considerar cuestiones como estas: la moralidad de los candidatos, la integridad, la capacidad de liderazgo, si tienen un compromiso con la justicia y la equidad, si tienen amor al prójimo y respetan la dignidad humana, si buscan la verdad, si combaten la corrupción. Más que una enumeración de condiciones que deben tener los candidatos, me gustaría analizar qué significa cada cosa, para contrarrestarlo el día que tengamos que analizar las boletas, los candidatos que vayan a tener que ser elegidos. La moralidad se define como el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. En tiempos como estos, donde hay legisladores que quieren imponer e imponen leyes que son totalmente inmorales, destruyendo las bases de una nación, es nuestra responsabilidad, antes de votar, investigar cuáles son los pensamientos y qué promueven los candidatos a cubrir los puestos electivos. ¿Qué hablamos cuando hablamos de la integridad? Bueno, la integridad es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, que adhiere a nuestros valores y toma sistemáticamente decisiones positivas, incluso cuando nadie las está mirando. Mientras que la honestidad se refiere al acto de ser veraz, la integridad es el acto de actuar de acuerdo a esos principios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de capacidad de liderazgo? El candidato debe contar con un liderazgo firme para poder llevar los destinos de un país, pues durante un gobierno siempre se deben tomar decisiones correctas, y muchas veces las correctas son dolorosas y no serán del agrado de muchos, y a pesar de eso debe persistir en su medida. Por otra parte, como electores y cristianos, debemos tener en cuenta si el candidato cuenta con un compromiso con la justicia y la equidad. ¿Pero qué es la justicia y la equidad? Para comprender estos puntos, desglosemos las definiciones de cada uno. La justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Y la equidad es la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Ahora tenemos que saber que si logramos contar con gobernantes que promuevan estos principios, iremos poco a poco encaminándonos a ser un país
menos corrupto, aunque será un proceso lento que llevará años lograrlo, porque un cambio de estas características se inicia desde el núcleo familiar y se extiende hacia una nueva generación. Uno de los principios bíblicos que también debe tener en cuenta un cristiano es el amar al prójimo y respetar la dignidad humana. En Marcos 12:31 nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que este. Este es un principio clave que debe tener un candidato. Debe poder ver la necesidad de los más humildes y necesitados y buscar ayudarlos. Y otro principio fundamental con el que debe contar un gobernante es el de buscar la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 8:32, dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. También es importante, en este análisis que hemos hecho, evitar la corrupción. Ya en tiempos remotos la Biblia nos habla de ello. En Proverbios 15:27 dice: el avaro causa mucho dolor a toda la familia, pero los que odian el soborno vivirán. Hay que tener en cuenta que la corrupción es una práctica que no tiene color, no tiene estatus ni país. Es por ello que para eliminar la corrupción debemos educar desde la niñez, en las escuelas y en la familia, fomentando el hábito de rendir cuentas y el actuar con transparencia. En resumen, aunque la Biblia no nos indica específicamente cómo votar, sí nos enseña los principios que debemos tener en cuenta, como la justicia, la equidad, la moralidad, la integridad. Estos principios son los que nos pueden guiar en nuestro proceso de elección de candidatos. Es responsabilidad de cada cristiano investigar y evaluar cuidadosamente a cada uno de los candidatos antes de tomar una decisión y orar a Dios para que nos guíe en esa elección. Recordemos, terminando, el voto es algo serio. Si tuviéramos que hacer un test para elegir candidatos, yo me permití anotar estos temas. Haga un análisis de la realidad sociopolítica del país, su provincia o su ciudad. Segundo, analice a los candidatos por la seriedad, honestidad y trabajo que hayan realizado en el cumplimiento de sus deberes. Tercero, analice más allá de las declamaciones públicas si realmente están comprometidos con los valores cristianos. Cuarto, registre si hay coherencia moral y política en su historia política. Y quinto, evalúe si la vocación del candidato es servir o servirse de la política. Termino. Es hora de votar. Es tiempo de elegir. Unos ganarán, otros perderán. Y a pesar de los vacíos de nuestro sistema democrático, hay algo que está por encima de todo. Podemos decidir, participar, expresarnos con respeto, y esto hay que valorarlo y mucho. La batalla de la grandeza de un ser humano se pierde o se gana no con una boleta en el cuarto oscuro, sino dentro de cada uno, al vivir diariamente la enseñanza bíblica de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la motivación y elección que tenemos que evaluar a la hora de votar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres por haber compartido desde tres perspectivas coincidentes, pero con diferentes matices y diferentes finalidades, una visión tan completa acerca de este derecho de ver qué es el voto. Y mientras van bajando algunas preguntas, a mí me gustaría pedirles ayuda a los tres para responder una que a mí me parece que tiene mucha actualidad, y es la siguiente. ¿Cómo manejar la bronca a la hora de votar, ¿no?
La candidata a la bronca es una de las candidatas que mejor miden las encuestas. Y yo me pregunto qué influencia puede tener ese sentimiento, que a primera vista a mí me parece negativo, pero no sé si tengo razón o estoy equivocado. ¿Qué influencia puede tener en el destino de un país que su ciudadanía vote con bronca? ¿Qué les parece a ustedes? Cualquiera de los tres, por favor, que quiera contestar. No sé, ¿querés, Raúl, largar ahora vos? No, largamos, yo te sigo. No lo hagas con bronca, eso sí. No, yo creo que hay motivos para que la sociedad esté muy preocupada y muchos traducen esta preocupación, esta ansiedad, las incertidumbres adicionales que ofrece el país respecto a la región y al mundo en bronca. Pero el voto bronca es un voto, a ver, si se expresa como voto en blanco, Verónica lo explicó muy bien, se contabiliza solamente el universo de votos válidos y no el voto en blanco. Así que expresar la bronca en un voto en blanco, no ir a votar es otra forma de expresar la bronca, es un sistema nuestro obligatorio, así que no estaríamos cumpliendo con el deber cívico. Bueno, yo creo que la forma de canalizar descontento y eso es votando, y votando opciones que permitan a cada uno de los que ejercen ese derecho cívico expresar todas estas cuestiones que hemos estado diciendo. No votar los disvalores del cambalache, no votar que forman parte del combo este de la bronca, no votar corruptas concepciones anómicas que siempre se prestan a la construcción del poder amigo-enemigo, y al amigo todo, al enemigo ni justicia, todas estas cosas que... Entonces, cuidado con canalizar la bronca queriendo hacer esto, porque vamos a terminar con más bronca, ¿no? Y bueno, y después revisemos un poco el tema también, hay bronca económica con estos niveles de inflación que estamos teniendo, estas cosas, gente que tiene problemas de trabajo y gente que trabajando no llega a fin de mes, es decir, a gente privilegiada que está dentro del sector formal de la economía. Miren, el sector formal de la economía ha venido cayendo el salario real un 20%, y eso que tiene un gremio que lo representa. El sector informal de la economía ha caído el salario real, estoy tomando valores del 17, un 40%. Es decir, bueno, entonces también canalicemos con un voto positivo todas esas broncas y no yendo a votar, que le hacemos juego. Sarmiento decía que si los honestos no se ocupan de la cosa pública, vamos a ser gobernados siempre por los delincuentes. Yo diría que el voto bronca es negativo desde todo punto de vista. La bronca lo que resume es una gran frustración y una desesperanza muy grande que termina eliminando esa gran posibilidad que brinda, como hemos hablado y hemos tratado de explicar, la herramienta del voto, ¿no? El voto es muy importante porque ayuda a premiar o a castigar de acuerdo a nuestra conciencia. El argentino, yo recuerdo una época, los que peinan canas se van a acordar, que había gente que votaba a Tato Bores o a Isabel Sarli, como manifestando su voto bronca, ¿no es cierto? A mí me parece que perder una posibilidad de poder elegir, aunque también es cierto que muchas veces dice,
Yo he escuchado mucha gente, amigos míos, que dicen, nunca voté por mis ideas, siempre voté por el menos malo. Bueno, creo que es preferible votar por el menos malo a un voto en blanco, ¿cierto? Es decir, aprovechemos esta herramienta que tenemos en los próximos meses para tratar de ayudar a corregir a este país en la dirección correcta. El micrófono, está muteado, Gustavo. Sí, perdón. Aquí tenemos una primera pregunta que les voy a trasladar. Y dice así: ¿no piensan ustedes que las democracias modernas están demostrando que las sociedades son más bien inmaduras antes que ignorantes? Estas dos cualidades negativas, inmadurez e ignorancia, ¿cuál es la que más influye en las sociedades modernas? Ahí yo respondería como lo hizo alguna vez Churchill, ¿no? Y la democracia es un sistema con muchos problemas, pero todos los otros son peores. Porque es cierto que hay mucha inmadurez. Es cierto que en la posmodernidad que vivimos, como nunca antes, se puede mezclar tipo tenedor libre, ideologías que antes estaban mucho más claras, ¿no? Y hay gente que está voy a hablar del mundo, en teocracias, por ejemplo, como la iraní, que presume de izquierda. No, las mujeres no están con una serie de desventajas y discriminaciones, etc. Pero todo eso el mundo moderno o posmoderno lo mezcla. Y eso ha complicado bastante también, que tengamos opciones claras en el menú electoral. Pero por eso yo dije que es importante cuidado, porque hay plataformas políticas y hay partidos políticos que representan gente el materialismo como cosmovisión. Ustedes lo votan, bueno, el materialismo saben lo que dicen, de dónde venimos de la nada, y vamos a la nada. Entonces hay plataformas que hay que desecharlas, yo diría completamente dentro de las opciones. Después hay otras donde, cuidado, hay gente que ideológicamente está también en esto, y por eso tenemos que aprender a elegir. Pero yo diría, las democracias que están teniendo problemas, los problemas se manifiestan en que tienen aquellas donde el voto no es obligatorio, cada vez participa menos gente en la votación, y esto es serio también. Ahora, acá tenemos el voto obligatorio y también está habiendo en algunas provincias manifestaciones de cierta baja participación en aquellas que han adelantado las elecciones. Eso no es bueno, porque saben, el periodismo lo que termina dibujando después, ganó la no participación, ganó el no voto. Y esto no es un voto positivo. Así que hagamos un esfuerzo. Es cierto que hay problemas, es cierto que los menús vienen en la posmodernidad mezclados, pero me parece que con algún criterio siempre podemos seleccionar algo en función del pasado y de dónde queremos ir que dé sentido a nuestro. Y yo diría que hay que cuidar la democracia, aunque en algunos países el voto no es obligatorio. Por ejemplo, nuestros vecinos chilenos no tienen la obligación de votar, y ahí es preocupante porque esa indiferencia que vos preguntabas, Gustavo, se muestra en la apatía para participar y votar, ¿no es cierto? Hay otros países en el mundo donde no es obligatorio. Pero creo que el riesgo que se corre de no defender la democracia, la mala democracia, aunque reconozcamos que es así, es buscar caminos alternativos de saltear pasos. Es decir, la gente está frustrada, la gente hay que solucionar los temas. Bueno,
tener un sistema parlamentario es muy engorroso, no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Se buscan liderazgos autoritarios de personas que, claro, es mucho más fácil. Si no tengo que debatir las ideas, si no tengo que debatir las leyes, busquemos a alguien que tenga poder y sea carismático, y ese nos va a solucionar rápidamente todas las cosas. Ese es un camino muy peligroso, ¿no? Es decir, que surjan, como de hecho hay en el mundo en este momento, gobernantes que con populismo de izquierda o populismo de derecha reemplazan la vida democrática y el Estado parlamentario y la sanción de leyes debatidas. Aunque todos sepamos de que lamentablemente el ejercicio del sistema de gobierno con un poder legislativo muchas veces, en lugar de beneficiar la sanción de leyes, las impide, las duerme, las atrasa, y eso conspira realmente con la imagen de la democracia efectiva, como todos la quisiéramos tener, ¿no? Bueno. Muchas gracias. Yo les pediría a los oyentes Perdón, que Gustavo, preguntes. hay una pregunta. Sí. Yo les pediría a todos que las preguntas se canalicen por chat y a ver si, Silvia, podés leer la pregunta que está pendiente entonces. Sí. Dice, si entras a votar y no está la boleta que hayas elegido, ¿tenés derecho a salir y pedir al presidente de mesa que faltan boletas sin indicar cuáles son? Esto es defender la democracia. Verónica. Sí, totalmente. Está en todo su derecho de hacerlo, y creo que es una buena obligación de hacerlo, la verdad que sí. Hay otra pregunta. ¿Cuánto se considera el temor a Dios de parte de los candidatos? Es una pregunta que está relacionada con uno de los temas que trató Daniel y que es el tema de la visión espiritual acerca de la vida, ¿no? Temor de Dios, que yo interpreto que se está refiriendo al respeto por Dios, el respeto ante Dios, la reverencia ante Dios, que según el libro de los Proverbios es el principio de la inteligencia, de la sabiduría, del buen gobierno. Entonces, ¿qué hacer cuando uno encuentra que en un país falta conocimiento del Señor, falta conocimiento de la Biblia? A veces vemos que aún dentro del pueblo evangélico falta ese conocimiento, entonces se los reclamamos a los candidatos, no sé con qué derecho. Entonces sería bueno alguna reflexión de ustedes respecto a esta virtud de la reverencia ante Dios como virtud del candidato político. Bueno, este es todo un tema, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que son las 20:25, habíamos quedado por lo menos me gustaría dar mi opinión. Acá entraríamos en un tema que es bastante para desarrollar en mucho más de 5 minutos, que es la diferencia que puede haber entre un candidato cristiano, llamémosle un candidato evangélico, y alguien que no lo es, donde ya ese primer análisis presume que el candidato evangélico, contestando esa pregunta, tiene un conocimiento de Dios, un temor de Dios, y que por lo tanto su accionar en la política puede ser diferente a uno que no lo tiene. Pero acá podríamos también entrar en un error, y es que los evangélicos, cuando por lo general han tenido participación en la política, tienden a espiritualizar la realidad, lo cual para nosotros sería correcto y adecuado, pero el electorado no termina de entender su lenguaje, su propuesta o su estructura de discurso. Y no es suficiente que se le diga a la gente común que es menester, que es necesario, que es urgente una transformación moral. Porque aunque suene mal lo que voy a decir, las personas
no creen que necesitan a priori un cambio moral, sino que le modifiquen los problemas que tienen todos los días. Entonces ahí hay como unos hablan en chino, los otros hablan en japonés, y no se entienden. Y podría además llevar a una situación incómoda de pensar que los candidatos evangélicos tienen una cualidad moral que los diferencia, y eso conspira y es peor todavía. Creo que ahí tenemos un problema serio. Un político, cualquiera que sea, tiene que llevar propuestas concretas, hacer un diagnóstico, decirle a la gente cuáles son las medidas y las soluciones que le propone, explicarle cómo lo va a hacer y encima con qué personas lo va a llevar a cabo. Porque si no, pierde la función para la cual está en la política, que es eso, servir a la gente y no servirse de la gente. Tengo una palabrita que agregar, miren, respecto a la participación ya activa de ciertos creyentes en la política, en un partido, como candidatos. No podemos hacer fariseísmo. Acuérdense, los fariseos, ellos eran los justos, y ahí categorizaban a los publicanos y a las rameras. Todas las profesiones están manchadas por el pecado. Pero en la política, yo les aseguro, es donde más se manifiesta o se pone de manifiesto todas las desviaciones del corazón. Así que aquel que quiere meterse en la política, que lo haga, pero que sepa que está en una de las actividades humanas donde más está expuesto el corazón, a todas las perversiones del hombre. Esto es para el que se quiera meter directamente en un partido político. Y entonces, sí, cuando vamos a votar, ojalá si hubiera alguien que es reverente de Dios, cuidado tampoco, también con aquellos que de la boca para afuera pronuncian reverencia a Dios y después, cuando ustedes le estudian la vida, la reverencia a Dios no sé. Prefiero que me diga de que tiene dudas o que es agnóstico, no a que se venda como candidato temeroso de Dios cuando su vida privada no lo prueba, no lo acompaña. Pero bueno, yo creo que esta es una divisoria de aguas. No estoy en contra de la militancia, el compromiso de algunos de la política, pero cuidado, hay que tener mucho cuidado con las actividades, todas. La actividad pastoral también está manchada por el pecado, pero en la política es donde más quedan expuestas las pasiones humanas. Gustavo, no es una pregunta, solamente una opinión que dice: no me preocupa tanto la inmadurez e ignorancia de la sociedad como la indiferencia y hasta la apatía sobre el tema de parte del pueblo cristiano. Con eso está todo. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, yo me quedo con gusto a poco y ya se hicieron las 8:30. Tenía varias preguntas más que hacerles, ¿no? He leído en muchos lugares, en muchos periodistas que hablan del voto evangélico y yo tengo dudas de que eso existe y les quería preguntar a ustedes si lo vieron en alguna parte alguna vez al voto evangélico. No, pero lamentablemente no hay tiempo para contestar esa pregunta hoy. La vamos a dejar para otra oportunidad y se la dejamos como motivo de reflexión a las 32 personas que hoy nos acompañaron en esta actividad, que les agradecemos mucho por su presencia. Quería recomendarles el último número de Reflexión Bautista, en donde ustedes van a ver una oración por la Argentina, que está publicada allí en el periódico de nuestra asociación, que a mí me gustaría que ustedes la puedan leer y hacerla propia para, bueno, encomendar al pueblo, al pueblo argentino, al cuidado y a la guía del Señor.
una reflexión que me gusta hacer para terminar con esta actividad es: qué bendición tan grande que nuestros constituyentes, al constituir nuestra nación, al sancionar nuestra Constitución, hayan invocado la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ellos oraron, esa oración está en el cielo actualmente, está activa en el cielo ante la presencia de Dios, y yo creo que el Señor nos protege gracias a que esa oración fue hecha en esa oportunidad. Otras naciones del mundo cometieron errores menos graves que nosotros y ya no existen más. Y sin embargo nosotros seguimos estando, nuestra nación resiste las adversidades de la historia, y eso lo debemos a la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Los saludo, les agradezco nuevamente su presencia en esta actividad y esperamos vernos pronto. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Chao. Chao a todos. Buenas noches. Wow, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Felicidades, bendiciones. Gracias. Chao. Chao. Chao.